España es el país que más ha crecido en exportación en los últimos años. El mercado exterior del sector del vino es importantísimo, es quizá el producto agrícola que más cruza fronteras. In designing your product, from the label to the sensory profile of the products to the cork you use to close it, you have to consider how every piece of the entire package builds together to make this a wine that someone will want to pick up off the shelf and enjoy. And our goal is to do a primary piece of research and use that information to really do a predictive relationship to consumer behavior. Definitely seeing a natural cork provides a very high impression of the quality. When they come to gifting, when they come to a very important moment, they still prefer to have that sommelier to open the cork. They enjoy to have that moment to share with important others. So it's like a ritual. El futuro, el que no exporta muere. Yo veo como exportación un plan B fantástico. La percepción del mercado internacional sí que está clara, ¿no? Tenemos una relación precio-calidad estupenda. Hay que creer en nosotros para apostar primero nosotros por nosotros y luego proyectar esa imagen. Tenemos una magnífica oportunidad porque nuestros caldos son de altísimo prestigio y muy reconocidos en todo el mundo. El corcho primero a nivel técnico, en nuestro caso, es el mejor material que encontramos para el cierre de la botella. La transpiración, la gran evolución que puede tener el vino cuando tienes un corcho de garantías. Como un elemento distintivo de calidad. El corcho hoy en día es esencial, es imagen y sobre todo es garantía, ¿no? Garantía de que tu producto va a llegar en unas condiciones óptimas. Es una parte más del vino en términos de calidad, en términos de naturalidad y en términos de pureza. Once I see a natural cork, I think it just really raises their level of perceived quality. I think natural cork adds a whole level of sophistication. It lends it authenticity. 85% of consumers, Chinese consumers, when they come to buying wines for gifting and also for their own cellaring or high quality wines, they prefer to have a cork, definitely. El vino perfecto es el que más te guste y el que más disfrutes con un buen amigo. Que sea elegante, que tenga carácter y luego un vino que sea agradable de disfrutar. Un vino redondo, envolvente, largo. Wine is about sharing, it's about telling the stories behind it. For me, the perfect wine is the wine that tells a story that reaches to my heart.